y precisamente la Coparmex está haciendo un nuevo planteamiento para llegar en los próximos días a un acuerdo nacional de recuperación económica, un acuerdo que hace mucha falta y que permitiría pues unir a los diferentes sectores, por supuesto al gobierno también, a los trabajadores, al sector privado, en una iniciativa común para poder, digamos que reactivar la economía en el corto plazo. Y precisamente esta tarde en Negocios en Imagen para platicar sobre este tema nos acompaña José Medina Mora, él es secretario general de la Coparmex. José, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, buenas tardes, un saludo para ti, para toda tu audiencia. Pues como dices, Rogelio, preocupados por la profundidad de la caída económica, 18.9%, de acuerdo a lo que nos dice el INEGI, en el trimestre comparado con el mismo trimestre del año anterior. Esta caída es el doble de la caída que hubo con la crisis del 94-95, 2 veces y media la caída del 2008-2009, y bueno, es una caída tan profunda como lo fue la depresión, la Gran Depresión del 1929, De ese tamaño. De ese tamaño. Todo el mundo aprendió en esa Gran Depresión que no puede salir de una crisis sin la intervención del gobierno. Y ahí vemos cómo gobiernos de otros países, como Alemania, con 34% del Producto Interno Bruto, los Estados Unidos un 14%, Perú un 12%, Chile un 7%, Guatemala 3%, México 0.4%. Nos parece que el gobierno mexicano tiene que intervenir para lograr esta recuperación económica. Como recuerdas, Rogelio, presentamos los 12 organismos empresariales que pertenecemos al Consejo Coordinador Empresarial en el mes de abril, una propuesta de 10 puntos para la recuperación económica, misma que en el informe que dio el presidente el 5 de abril tomó en cuenta solo 2, que era la devolución rápida del IVA y los impuestos a favor y créditos a las empresas. Hoy sabemos que ya esa devolución que era de alguna manera se había ofrecido, se había prometido que fuera rápida, pues ya no es el caso, y que estos créditos que se ofrecieran a las empresas solo han alcanzado al 5% de las empresas. Como Coparmex hemos insistido en la necesidad de salvar los empleos, digamos ya llevamos más de 1 millón de empleos formales que estaban dados de alta en el Seguro Social que se han perdido, más de 19,000 empresas que han quebrado, y según el INEGI otros 10 millones de mexicanos que estaban en el sector informal que se han quedado también sin trabajo. Entonces es una crisis muy profunda. Esta caída nos retrasa más o menos 9 años en lo que llevábamos en nuestro crecimiento económico, y por eso la necesidad de llegar a un gran acuerdo nacional. Aquí reconocemos, Rogelio, los organismos empresariales, que los empresarios no tenemos todas las soluciones, y por eso hemos invitado a dialogar para construir este gran acuerdo nacional a diputados y senadores de todos los partidos, a los líderes de los sindicatos obreros, hemos dialogado con los gobernadores, de tal manera que sabemos que esto es tan complejo que requerimos la aportación de todos para un gran acuerdo nacional. Esperamos que el gobierno federal se una a este gran acuerdo nacional, porque entonces el alcance para la reactivación económica sería mucho mayor, pero si no, consideramos que tenemos que hacer lo que cada uno podamos dentro del alcance que tengamos, es decir, que este gran acuerdo de la reactivación nacional con los gobernadores, con los legisladores, con los líderes obreros, podamos ayudar a que se reactive la economía, que es lo que necesitamos, ¿sí? Que se dejen de perder los empleos, que para eso habíamos hecho ya las propuestas del salario solidario, el seguro solidario y el bono solidario, pero ahora es necesario ir mucho más allá en este gran acuerdo nacional para la reactivación económica. Claro. Eso es lo que de alguna manera hemos propuesto, Rogelio. Sí. Sí, José, queda claro que no podemos dejar pasar más tiempo, que se tienen que tomar medidas pues urgentes, y dentro de los planteamientos que estaría haciendo Coparmex al gobierno federal, ¿cuáles destacarías? Digamos que algo de lo que se requiere es, por un lado, el dejar de perder los empleos, es decir, ya la
teníamos 20 millones de empleos formales en México y ya nada más tenemos 19. Es importante que no se pierdan, y de ahí está el componente del salario solidario, en donde una parte de ese salario la paga el gobierno federal, otra parte el empleador y otra parte el mismo trabajador, de tal manera que cuando venga la recuperación económica, los trabajadores estén en sus puestos de trabajo y esto se haga mucho más rápido. Hemos calculado que entre la propuesta del salario solidario más el seguro solidario, que es aquellos que ya han perdido su trabajo, ese millón de mexicanos que ya perdieron el empleo, que reciban un salario mínimo durante 6 meses o hasta que consigan empleo, y el bono solidario para incentivar a las empresas a recontratar a los trabajadores. Esto tiene un costo de equivalente al 1% del Producto Interno Bruto. Nos parece que en condiciones normales habíamos dicho que el gobierno no se endeudara. Ya no estamos en condiciones normales, son condiciones extraordinarias y por eso se justifica el tomar una deuda del 1% del Producto Interno Bruto. Ese es parte de lo que estamos proponiendo. Desde luego hay créditos para las empresas, no se requiere ningún regalo, sino simplemente darle liquidez al mercado y que estos créditos puedan ser pagados con un periodo de gracia de 6 meses y que sean pagados a 18 o 24 meses, de tal manera que las empresas puedan librar esta época. Hay que entender, Rogelio, que esta es una crisis temporal, estamos en época de vacas flacas, pero para el 21 todos los pronósticos son de una recuperación económica en todo el mundo. Si bien es cierto que este 2020 todos los países caen, el pronóstico para nuestro país, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es como del 10.5% la caída. Los Estados Unidos no se queda atrás, 8 puntos, 8% de caída, pero todos los pronósticos hablan de una recuperación en el 21. Por eso es importante el darle liquidez a las empresas, el salvar los trabajos temporalmente este año para que el año que entra en la reactivación económica podamos salir más rápido de esta crisis. Sí, recuerdo, José, que en abril pasado, cuando hicieron este planteamiento, pues los mandaron a la Secretaría de Economía, pues precisamente para dialogar con la secretaria Márquez. En estos momentos buscarían una interlocución con el presidente de la República, pues precisamente para agilizar esto, dado el grado de urgencia que lo requiere en estos momentos la economía. Sí, creo que lo dices muy bien, Rogelio. No hay tiempo que perder. Hemos seguido dialogando con los secretarios de Estado en esta propuesta con la Secretaría de Economía. Sin embargo, es tal la profundidad de la crisis que se requiere la intervención del presidente de la República para poner las prioridades de en dónde se ponen los recursos para proteger el trabajo de los colaboradores, para que no se pierdan más empleos. Si bien reconocemos que los programas de gobierno llegan a aquellos que no tienen empleo, como los adultos mayores, las personas con discapacidad o los jóvenes construyendo el futuro, sembrando vidas, se requiere proteger a los otros 20 millones, bueno, ahora 19 millones de trabajadores formales, desde luego al millón de trabajadores que han perdido su empleo y que de alguna manera, por la profundidad de la crisis, sí es un llamado que hacemos al presidente de la República para que el gobierno federal pues ahora sí que presida este gran acuerdo nacional. Creemos que eso es lo que se necesita y por la importancia y la profundidad de la caída tendría un alcance muy positivo para el país el que interviniera el gobierno federal en este gran acuerdo nacional. Por supuesto, José. Pues esperemos que sí sea, que haya oídos, que se abran las puertas en Palacio Nacional para estas iniciativas que pues son en defensa del trabajador, no de los empresarios, y también en defensa de nuestra economía. Te agradecemos esta tarde, José Medina Mora, secretario general de Coparmex, que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Rogelio, por abrirnos este espacio. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. No.